8 horas con 19 minutos, así se ha cerrado esta primera semana de campaña electoral. Damos la bienvenida al doctor Sebastián López, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional, uno de los hombres en Derecho, expertos en Constitución, en leyes electorales en Ecuador, que se pronunció también con un foro de aproximadamente 60 expertos pidiendo reflexionar sobre estos temas al gobierno nacional, que lleva adelante una campaña política agresiva, discrecional con respecto a la aplicación de normas aparentemente muy claras en Ecuador. Una campaña electoral que se desarrolla al filo de la navaja en términos de legitimidad. Una cadena de decisiones muy discutibles desde el punto de vista constitucional ha tomado Daniel Noboa en los últimos días, y es lo que le invitamos a analizar al doctor Sebastián López. Bienvenido. Muy buenos días, querido Gustavo. Es un placer estar esta mañana, conversar sobre temas de trascendencia nacional y que yo creo que cada vez amerita una mayor preocupación, pero también una discusión informada al respecto. ¿Cómo ve la situación? Los decretos 496, 500, empecemos por allí, la situación en la que se encuentran tras esas declaraciones y acciones desde la Corte Constitucional, que ha admitido el 496, que no quita los efectos aún del 500 hasta que se dirima. Bueno, yo creo que para que todos comprendan, todos quienes nos siguen, nos escuchan, para que comprendan bien, hay que hacerlo esto gráficamente. El presidente de la República ha emitido algunos decretos ejecutivos, en concreto uno que tiene que ver con la designación de la vicepresidenta Gilibert y la otra que tiene que ver con, naturalmente, el encargo de funciones. Ambos han sido demandados ante la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional también ha conocido de otras demandas, como por ejemplo una acción por incumplimiento respecto del artículo 93 del Código de la Democracia en relación a por qué el presidente de la República no ha optado por la licencia sin remuneración que corresponde en el caso concreto. El día de ayer hemos tenido un pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación con los decretos 494 y el decreto 500. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional en el caso concreto? Respecto del artículo del decreto ejecutivo que tiene que ver con la designación, la Corte Constitucional no la ha admitido a trámite. La Corte Constitucional ha dicho que la designación que realiza el presidente de la República, en favor de la vicepresidenta Gilibert, no es susceptible de una demanda de inconstitucionalidad porque no es un acto administrativo con efectos generales. La Corte Constitucional entiende que el acto de designación tiene efectos específicos respecto de quién ha recibido esta designación, y la Corte Constitucional ha dicho: sobre ese decreto ejecutivo no me puedo pronunciar porque no tiene una característica de producir efectos generales y por lo tanto no es competencia de la Corte. Ahora, sería bueno aclarar los alcances de lo que dice la poste, doctor López, y gracias por rectificar el número del decreto, en realidad es del 494. Allí se dijo el día de ayer, lo que se informó de parte del primer tribunal de la Corte Constitucional es que aceptó parcialmente la demanda. ¿Cuál es esta aceptación parcial? Tratemos de explicarlo esto. Son dos decretos, como decía, dos decretos ejecutivos que fueron impugnados. Uno que tiene que ver previamente con el acto de designación de funciones a la vicepresidenta a la cual se la encarga, y otro que tiene que ver con la licencia en relación con el argumento de la ausencia temporal. Los dos han sido demandados ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional ha hecho una diferenciación. Eso es importante entenderlo. Respecto del primer decreto ejecutivo, el 494, que tiene que ver con la designación de la vicepresidenta Gilibert, la Corte Constitucional ha dicho: no me corresponde pronunciarme sobre esto. No porque la Corte Constitucional, digamos, hay quienes han tergiversado esta noticia y han dicho, bueno, la Corte se ha lavado de manos acá, pero yo creo que la Corte ha sido clara y ha operado en el ámbito de sus competencias. ¿Por qué respecto de ese primer decreto ejecutivo la Corte la ha inadmitido? Porque no es un acto administrativo en teoría del derecho que produce efectos jurídicos generales.
Y esto hay que entenderlo correctamente. Si existe un acto de designación respecto de una persona, la Corte ha dicho, eso produce efectos jurídicos individuales respecto de la persona designada, no me compete pronunciarme. Pero otro curso ha seguido la impugnación del decreto ejecutivo 500, que tiene que ver con el encargo de funciones y sobre todo con la licencia que ha obtenido el presidente de manera temporal para estos 3 días, argumentando que existe una fuerza mayor. Sobre este decreto ejecutivo, la Corte Constitucional ha dicho, a diferencia del primero que tiene que ver con la designación, este segundo decreto ejecutivo sí produce efectos jurídicos generales, produce una afectación de orden general al país y por lo tanto sobre este sí puedo pronunciarme. Hay que decir lo siguiente, querido Gustavo. La impugnación a estos 2 decretos ejecutivos que han corrido suertes diferentes, el uno que ha sido inadmitido respecto de la designación de la vicepresidenta y el otro que tiene que ver con el encargo de funciones en relación con el argumento de la fuerza mayor y la ausencia temporal, han tenido 2 caminos diferentes. En ambos casos, quienes impugnaron esto ante la Corte propusieron conjuntamente una medida cautelar. ¿Para qué? Para que se suspenda de modo inmediato los efectos que estaban llamados a producir esos decretos ejecutivos. Lamentablemente, acá la Corte Constitucional ha dicho, yo no acepto esta medida cautelar porque, según la Corte, no cumple con los requisitos de verosimilitud, de inminencia y de gravedad, lo cual ciertamente es preocupante, pero lo importante, lo que nos ocupa acá es que la Corte Constitucional sí va a entrar a conocer, discutir y resolver sobre este malhadado y arbitrario criterio del presidente de la República que tiene que ver con la ausencia temporal y por lo tanto el argumento de la fuerza mayor en virtud de la cual ha tomado apenas una licencia por 3 días. En resumidas cuentas, decía Gustavo, la Corte Constitucional ha tomado decisiones diferentes. El uno, no admitir el trámite, pero el otro, un decreto ejecutivo violatorio de la Constitución, violatorio del Código de la Democracia y el ordenamiento jurídico, sí que la Corte va a pronunciarse. Lo importante es que la Corte Constitucional se pronuncie de manera inmediata, sobre todo, repito, con este argumento de la fuerza mayor como argumento para una licencia apenas por 3 días y por lo tanto este encargo a la vicepresidenta Aguilera. Y hay anuncios del propio presidente Noboa que ha señalado o ha sugerido de que no sería la única ocasión que intermitentemente iría adquiriendo la calidad de presidente y la de candidato en forma alterna. ¿Qué es lo que podría pasar en la Corte Constitucional? ¿Qué disyuntivas, qué derivas podría tomar este tema de la fuerza mayor? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional tiene una oportunidad importante para pronunciarse. Hay quienes, yo veo cómo se ha desinformado y han dicho, bueno, la Corte Constitucional ha avalado la designación. Lo que la Corte ha dicho respecto al primer decreto que tiene que ver en específico respecto de la persona designada, la Corte ha dicho, no puedo pronunciarme porque eso surte efectos respecto de una persona en concreto. Pero respecto del argumento de la fuerza mayor como causal de invocación de la ausencia temporal, la Corte va a jugar un rol trascendental y yo creo que hará respetar la Constitución de la República. ¿Por qué digo esto, Gustavo? Porque si recordamos meses atrás, la Corte Constitucional, frente a una solicitud de interpretación de la Asamblea Nacional que realizó a la Corte en relación con el alcance del artículo 146 de la Constitución. ¿Para qué? Para que la Corte se pronunciase frente al requerimiento de la Asamblea de cuáles son las condiciones en donde se verifica la ausencia temporal. La Corte ya tuvo un pronunciamiento claro y dijo en su momento que no había nada que interpretar, que las normas constitucionales eran absolutamente claras, pero dejó sentado que la ausencia temporal obedece a 3 circunstancias. La licencia, causales de enfermedad y circunstancias de fuerza mayor. Lo que el presidente de la República ha hecho a partir del decreto ejecutivo 500 es argumentar una
una supuesta causa de ausencia temporal, una supuesta causa de fuerza mayor y por lo tanto solicitar una licencia por 3 días, lo cual demuestra 2 circunstancias particulares. Primero, que el presidente de la República está consciente que debía operar una licencia sin remuneración, es decir, el presidente de la República, al momento en el que ha realizado este encargo temporal, argumentando la fuerza mayor, está consciente que debía tomar una licencia sin remuneración. Y por otro lado, yo creo que se ha forzado un argumento bajo el concepto de la fuerza mayor para indicar de parte del Ejecutivo que la fuerza mayor constituye actos de proselitismo político. ¿Qué entiende por esto el presidente de la República? También entiende y comprende que es una línea muy delgada, muy fina, el dividir las actividades de un funcionario público en ejercicio de funciones respecto de un funcionario candidato. Por eso es que ha solicitado esta licencia por 3 días, que sin duda parece una burla al sistema jurídico, a la Constitución de la República y una violación sistemática de la Constitución. Esta cadena de errores, Gustavo, para retomar la pregunta, yo creo que van a ser controladas por la Corte Constitucional en lo que corresponde al Decreto Ejecutivo 500. ¿Qué habla el Decreto Ejecutivo 500? Respecto de la causal de fuerza mayor, la imputación de una ausencia temporal y la licencia del presidente de la República por 3 días dentro del Estado ecuatoriano, lo cual yo creo que llama la atención. Cualquier estudiante mínimamente informado, un estudiante de los primeros años de la carrera del derecho, perdón que sea grosero, Gustavo, quienes serán abogados nos estarán escuchando y dirán cuánta razón hay en lo que decimos, que las causales de fuerza mayor están establecidas en la ley y suponen circunstancias de carácter irresistible. Pero argumentar una fuerza mayor para decir que la fuerza mayor se configura por el hecho de que tiene que hacer campaña electoral, yo creo que es un absurdo, esto es inadmisible, bueno, hay que decirlo. Más allá del área del derecho, de los profesionales, de los estudiantes, para una persona con sentido común es bastante claro. Bastante claro este tema. En todo caso, más allá de la Corte Constitucional, doctor López, y al margen de la natural carga política con la que se deciden las cosas en la Asamblea, ¿qué tan pertinente fue la devolución del oficio y del decreto 500 al presidente desde esta función del Estado? Esta pregunta es altamente importante, Gustavo. El hecho de que la Asamblea Nacional haya devuelto la comunicación que realiza el presidente de la República en relación con el decreto ejecutivo 500 es totalmente pertinente, pero es preocupante que el presidente de la República, frente a la devolución que es informada a través del secretario de la Asamblea Nacional, luego se hayan activado la institucionalidad penal, me refiero a la Fiscalía, me refiero a las instituciones de carácter penal, para realizar actos de persecución respecto de una notificación de devolución en relación con una información que realiza el presidente. ¿Cuál es el antecedente? A través del decreto ejecutivo 500, en donde se argumenta de manera arbitraria, como veníamos indicando, esta causal de fuerza mayor y por lo tanto una licencia de apenas 3 días para indicar que se ha producido una ausencia temporal. El presidente de la República, en uno de los artículos de este decreto ejecutivo, ha dispuesto que se notifique. No solicitó ninguna licencia, simplemente dice, en relación con este decreto ejecutivo, notifíquese a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, a través del funcionario respectivo, que es el secretario quien da fe de las actuaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, lo que ha dicho es, le devolvemos al presidente de la República porque esto no está bien dado, no está bien orientado, viola el ordenamiento jurídico. Usted, señor presidente, tenía que haber solicitado una licencia a la Asamblea, eso no lo ha hecho y por lo tanto le devolvemos esta notificación que ha hecho respecto del decreto ejecutivo. A partir de ahí se ha activado toda una situación de persecución. Fíjese usted, respecto de un funcionario, además que lo único que hace es dar razón, dar fe de la notificación de las actuaciones de la Asamblea Nacional. Claro. Es decir, el secretario lo único que ha hecho es devolver esta notificación. Es un instrumento, es un canal. Es un canal propio a través del cual opera la Asamblea Nacional y a partir de ahí ya verá usted cómo se han iniciado acciones penales inclusive, lo que ha llevado a que, como usted bien lo decía al inicio de esta entrevista, un foro, aproximadamente más de 60 profesores de Derecho Constitucional, expertos en la ciencia política, el derecho electoral, hayamos emitido un pronunciamiento contundente respecto de las actuaciones y la sistemática violación y errores que ha cometido el presidente de la República en relación con el ordenamiento jurídico.
Yo decía en algún momento, esto no se trata de estar a favor o en contra de la señora Abad, o a favor o en contra del presidente de la República, sino una defensa de la institucionalidad, del orden democrático y el Estado de Derecho, que vemos cómo se va minando, se va lesionando, y lo menos que podemos hacer es levantar nuestra voz y decir claramente, de manera informada, con los elementos suficientes, qué es lo que está sucediendo, porque esto en términos jurídicos, perdóneme Gustavo, también resulta ser altamente complejo. Para los ciudadanos comunes que no conocen del ámbito específico del derecho, conocer qué es lo que ha dicho la Corte puede llevar a una tergiversación de la información de la Corte y que, claro, necesitan conocer qué es lo que está sucediendo. Centrémonos en uno de los conceptos que usted mencionó, de las motivaciones para ese comunicado de estos distinguidos, muchos de ellos muy conocidos, abogados que hicieron esta excitativa, me parece que muy sana, al gobierno nacional para que se corrijan estas situaciones. Hablemos de la debilidad institucional del país, que se la ve, se evidencia desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha actuado el Consejo Nacional Electoral, doctor López? A nosotros nos da la apariencia de que en cada ocasión que se toca este tema se lava las manos, y si no se lava las manos lo embarra peor, como aquellas declaraciones de la presidenta de este organismo, Diana Tamaint, que no solo sugirió, sino opinó directamente ante las cámaras de que si el presidente no pide licencia, no tendrían por qué pedirlo los asambleístas, o el mensaje que se dio el día de ayer por parte de José Cabrera, un clásico ya histórico vocal del Consejo Nacional Electoral, quien dijo que en el Código de la Democracia no consta como infracción electoral que no se pida licencia, pero debería decir por lo menos también que si hay normas que dicen que se debe pedir licencia, cayendo en un sofisma. Este es el tipo de mensajes que se envían desde el organismo de control electoral. Sobre el pronunciamiento que hemos hecho, dentro de los que me incluyo varios profesores de Derecho Constitucional, consta una serie de puntos que tienen que ver primero con un cuestionamiento a la actuación del Ejecutivo, pero también un llamado a la institucionalidad y a los órganos públicos encargados de ejercer el control respecto a esta sistemática violación a la Constitución. En concreto, también se apunta en este comunicado respecto de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y también de lo que ha dejado de hacer y lo que debería hacer el Consejo Nacional Electoral. Yo, Gustavo, califico como vergonzosas las declaraciones de estos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que bien pueden de oficio disponer una investigación ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero también activar los mecanismos de control en base a las atribuciones y competencias que le corresponden. Pero fíjese usted este mensaje distorsionado, porque meses atrás la señora Tamaint en entrevistas públicas decía que todo funcionario candidato a la reelección debe optar por una licencia, pero luego cómo cambia el sentido, las explicaciones al momento en el cual se le consulta nuevamente estas preguntas. Es decir, yo creo que este manejo sesgado de la institucionalidad, de las instituciones y de las normas, es decir, yo interpreto hoy la norma porque a mí me conviene, porque me es favorable este sentido y esta interpretación, pero la desatiendo en un contexto idéntico en otra circunstancia, yo creo que es lo que va minando la institucionalidad. También vergonzosas las declaraciones del otro miembro del Consejo Nacional Electoral, en donde si bien dice algo que es cierto, porque es que el hecho de que no solicite una licencia en concreto, y esto hay que decirlo, no encuentra una norma específica de sanción dentro del Código de la Democracia, pero ello no supone que acto seguido, al no haber hecho uso de esa licencia y al hacer campaña con recursos públicos, se comete una infracción, esta sí, sancionada, tipificada y regulada en el Código de la Democracia. Yo creo que de manera sesgada hacer estas interpretaciones le hacen tanto daño a la institucionalidad. Pero es que además también, fíjese lo vergonzoso que es este consejero, que acto seguido que hace esta declaración mezcla los argumentos y dice, y esto tiene que ver con una sentencia de la Corte Constitucional que ha regulado el tema de la muerte cruzada. Nuevamente y por enésima vez hay que decirlo claramente a este señor. La Corte Constitucional lo único que interpretó en su momento es los periodos respecto de los cuales ha de operar y los tiempos en los cuales ha de operar la muerte cruzada.
pero nada decía la Corte Constitucional respecto de la licencia o no que tiene que darse y que además obedeció una reforma al Código de la Democracia en el año 2022. Es decir, yo creo que es vergonzoso cómo se maneja la institucionalidad, pero hay que decirlo, hay que levantar la voz. Creo que eso es lo más importante. Hay que estar alerta, sobre todo, Gustavo, ahora, ya que vemos que el Consejo Nacional Electoral no va a hacer absolutamente nada, ya que vemos que la Contraloría General del Estado no ha hecho absolutamente nada. Yo creo que las esperanzas están cifradas nuevamente, subrayo, en la Corte Constitucional respecto del control constitucional del decreto ejecutivo 500 y las causales de la ausencia temporal, en donde seguramente tirarán de las orejas al presidente de la República, creo yo, porque la Corte ya se ha pronunciado antes, y también, fíjese usted, otras causas que están pendientes en la Corte Constitucional. Es decir, nuevamente, esta recurrencia como última instancia a la Corte Constitucional, como este rezago de institucionalidad que nos queda, porque todo lo demás resulta ser una vergüenza. Ahora, doctor López, antes de hacer la próxima pregunta, quisiera preguntarle si es que usted pudo revisar esas encuestas de Latino Barómetro que hablan sobre la vocación o falta de vocación democrática de los ecuatorianos, que se publicó en enero, encuesta realizada a lo largo del 2024. No solo que esa encuesta es idéntica, digamos, o muy parecida a la del año anterior, porque es que los ecuatorianos están dispuestos a tolerar, digámoslo en otras palabras, casi que regímenes autoritarios. Fíjese usted, la preocupación y el desdén por la democracia es algo que debería llamarnos la atención. Es decir, acá se justifican regímenes autoritarios y se justifican como argumentos como lo siguiente: lo que pasa es que otro presidente en su momento ya lo hizo, ¿y por qué el actual no podría hacerlo? Fíjese usted la calidad de discusión, la calidad de argumentos que se esgrimen, qué es lo que sostienen las autoridades públicas, los representantes de las instituciones. Esto es altamente preocupante, que un país en donde se estima estamos regidos bajo un régimen constitucional, en donde el modelo de Estado constitucional es constitucional de derechos y de justicia. Además, también existan periodistas que se permitan decir, son pocos, afortunadamente, son pocos, que nos digan que acá todo se justifica en nombre de una... Exactamente. Por eso le preguntaba a usted sobre el conocimiento del Latino Barómetro. Ya lo he explicado para quienes no hayan visto esos resultados, esas posiciones increíbles de los ecuatorianos, de pensar de que en una democracia lo mejor es tener un gobierno sumamente fuerte, sin contrapesos, si es que es posible, sin una Asamblea Nacional o sin un Congreso, sin una función legislativa y fiscalizadora, sino un hombre fuerte que decida las cosas simplemente. Es decir, la ley del fin justifica los medios. Y es increíble, pero gente con mucho criterio, incluso criterio jurídico, piensa que no se debería hablar desde los medios de comunicación de esto que lo califican como tecnicismos, sino de los efectos de fondo respecto a las conveniencias o a la estabilidad política del país. Le pregunto a usted, ¿es realmente irrelevante, nocivo tratar estos temas? ¿Deberíamos, como medios de comunicación, hacernos de la vista gorda en un supuesto beneficio del país? Y preguntarle también, por otra parte, ¿qué problemas actuales y futuros acarrea esta situación? Bueno, yo creo que afortunadamente son pocos aquellos periodistas que justifican tanta barbaridad, tanta arbitrariedad, y bajo qué criterios, fíjese usted, lo cual ya raya en la vergüenza, Gustavo. O sea, raya en la vergüenza tener que escuchar algunos argumentos, y también algunos constitucionalistas, entre comillas, afortunadamente también son pocos. Discutíamos en este foro y decíamos, la gran mayoría entendemos, comprendemos qué es lo que está sucediendo, y yo creo que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano también sabe, reconoce cuando un gobierno tiene tintes autoritarios y naturalmente estas derivas autoritarias que estamos viendo. Decíamos en este foro, afortunadamente son pocos quienes están justificando estas barbaridades, estas atrocidades, estas distorsiones incomprensibles al ordenamiento jurídico, pero con el afán de beneficiarse y obtener intereses particulares, interpretaciones subjetivas, violando la Constitución y el ordenamiento jurídico. El coste para el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho es letal, porque yo no puedo justificar hoy la violación a la ley y el día de mañana pedir
que el ordenamiento jurídico se preserve, que exista un respeto al ordenamiento. Yo tengo que ser coherente en mis actuaciones. Si yo he violado el ordenamiento jurídico, ¿con qué cara voy a pedir que se respete el sistema jurídico, la institucionalidad? Afortunadamente, decía, son pocos, pero sí que llama la atención este tipo de pronunciamientos. Al momento en que empezábamos esta entrevista, se cursaba una nota acá en el medio de comunicación y decía que el presidente de la República llamaba a una asamblea mayoritaria que le permita ejercer el gobierno sin ningún límite, sin ningún control, y esto no es posible en una democracia. No podemos entender que la gobernabilidad, entendida en el verdadero sentido y alcance de la institución y la palabra, puede suponer una asamblea que se allana a todo, que levanta manos y que no realiza ninguna crítica respecto al Ejecutivo. La gobernabilidad en el verdadero sentido supone una discusión, una crítica, una deliberación y un debate en la Asamblea Nacional. No podemos tener una Asamblea Nacional que no le ejerza ningún contrapeso o equilibrio al Ejecutivo. Eso es preocupante y sobre todo, fíjese usted, cómo estos pronunciamientos que vienen justificando, vienen aupando estas violaciones a la Constitución, esto es lo peor, porque hoy se justifica una violación, pero mañana queremos que se preserve el ordenamiento jurídico y eso no puede suceder. ¿Qué es lo que ve usted en el panorama, en el marco de esta campaña electoral? Bueno, y primero un desdén por la institucionalidad y la democracia. Hoy se está haciendo campaña política, Gustavo, al margen de la Constitución y respetando el Código de la Democracia. En el decreto ejecutivo 500, el presidente de la República hace una anotación que también es preocupante y dice, bueno, en el artículo 4 dice, y la licencia durará hasta que el presidente lo decida. Fíjese usted entonces a dónde estamos llegando. Es decir, el presidente, al parecer, parece la única voluntad, la única voz dentro del ordenamiento jurídico. La institucionalidad ha cedido, ha sido insuficiente para contener, digamos, estas actuaciones del Ejecutivo y estas 5 funciones del Estado. Fíjese usted, esta función electoral que de muy poco ha servido, la función de transparencia y control social otro tanto. Yo creo que la institucionalidad no está sirviendo para ejercer una contención de los poderes desbordados del Ejecutivo. Esperemos nuevamente que la Corte Constitucional tenga una voz decidida, la última palabra en esta discusión, y esperemos también que los profesionales del derecho, que los profesores universitarios, que gente que se estima tiene conocimiento en la materia, ejerzan una voz altiva de respeto a la Constitución. No es posible que se pueda justificar cualquier cosa. Algunos constitucionalistas han hecho unas interpretaciones llamativas de esto de la licencia, estirando los conceptos, haciéndole que la Corte Constitucional diga cosas que nunca ha dicho. Otro tanto, ya veo ahora cómo se justifica en las redes sociales, que la Corte Constitucional ha avalado la designación. No, lo que la Corte ha dicho es que no puede en el ámbito de sus competencias pronunciarse sobre ese decreto ejecutivo, pero otra cosa será sobre este argumento forzado de la fuerza mayor y la ausencia temporal. Esperemos que así sea. Es realmente crítica la situación, esta debilidad de la democracia ecuatoriana, deterioro de la seguridad jurídica. Debemos recordar que Ecuador es una de las democracias occidentales que sigue los lineamientos de algo que no se inventó recién, se lo hizo en el año 1789 tras la Revolución Francesa, cuando después de todos los abusos de estos regímenes regidos por una sola persona, por los reyes de Francia en este caso, llevaron al pueblo francés a esta revolución y a la necesidad de definir formas para tener un gobierno con pesos y contrapesos en un sistema de gobierno con un equilibrio de poderes. Se logró mediante la creación de estructuras políticas que incluyen una Asamblea Nacional, un Congreso, una Convención Nacional, un directorio, alguna forma. La idea es que estos poderes se contrapesen entre sí para garantizar una gobernación o una gobernanza más justa y más equitativa, que es lo que se está amenazando en Ecuador. Gustavo, desde el nacimiento del Estado liberal y la Revolución Francesa 1789, las grandes conquistas del Estado es que la autoridad de estar al margen y por encima de la ley pasa a estar dentro y sometido a la ley. Pero fíjese, estamos hablando de fines del siglo XVIII.
Y hoy estamos discutiendo y vemos también cómo en Latinoamérica está sucediendo cosas parecidas, ¿no? Los anunciados golpes de Estado, la violación al orden democrático, la violación a la Constitución de la República. La verdad es que si no nos tomamos en serio la institucionalidad, las instituciones per se no son aquellas que nos van a sacar del problema. Son las personas que regentan y toman las decisiones en relación con estas instituciones las que tienen que hacer efectivo el respeto del Estado de Derecho. Decía hace un momento, la vigencia del Estado de Derecho y estos pilares básicos que nacen con la concepción del Estado de Derecho, que es la división de poderes y el sometimiento de la autoridad a la Constitución y a la ley. Eso es lo que vemos, que todos los días o todas las semanas en el Ecuador hay un desprecio por la Constitución, hay un desprecio por el ordenamiento jurídico y hay un desprecio por la democracia. Pero paradójicamente nos llenamos la boca hablando de respeto a la institucionalidad, respeto a la Constitución, cuando me conviene sí, cuando me conviene no, respeto a la ley, una interpretación cuando me conviene sí, cuando me conviene no. Y esto va minando la institucionalidad. Como decían estos grandes autores en esta obra, ¿cómo mueren las democracias? Las democracias hoy en día mueren a través de estos cortes leves, quizá a veces imperceptibles dentro del ordenamiento jurídico, que van minando la institucionalidad y van haciendo proclive los gobiernos autoritarios, que luego son imposibles de controlar a través de los propios mecanismos del sistema y el diseño institucional. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos y hay que ser críticos también con la información que se nos proporciona y también con lo que se dice públicamente. Culminemos, doctor López, con un brevísimo comentario. Le agradecería sobre ese burdo desafío de Nicolás Maduro, el dictador venezolano que se autoposesionó para un periodo de 6 años más como presidente de Venezuela. Empañado por una información poco clara respecto del proceso electoral venezolano, señalado por la comunidad internacional y naturalmente yo creo que un gobierno autoritario, pero fíjese usted, jurando la Constitución en nombre de Bolívar y en nombre de los próceres venezolanos, respetar y hacer respetar la Constitución bolivariana. Yo creo que esto debería llamarnos también a criticar fuertemente cómo tener un Estado constitucional no es tener un Estado con una constitución. El Estado constitucional no es aquel Estado en donde existe una constitución formal en el papel. El Estado constitucional es el que se lo vive día a día en la práctica, en el respeto a la Constitución. ¿Qué dice la banda presidencial del Ejecutivo ecuatoriano? Mi poder en la Constitución. Es decir, la norma que debería estar por encima de todo, la norma que debería respetarse, debería ser la Constitución. Eso no lo hemos visto. Y yo creo que ahí hay que alzar la voz y hay que ser claros y contundentes. No podemos ceder frente a estos criterios que pretenden justificar cualquier cosa en el nombre de hoy es posible y esto se necesita, porque no queremos volver al pasado, ciertamente, pero no puede ser, y respetando las normas, y respetando el ordenamiento jurídico, y respetando la Constitución y la ley. Una crítica contundente, naturalmente, a todos los gobiernos autoritarios que en nombre de la democracia violan la Constitución. Gracias, doctor López, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo. El doctor Sebastián López es académico de la Universidad de La SOA y experto en Derecho Constitucional. Son las